Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es eh, López González Hilario Maciel. Mi número de control es el 1821-1106. La razón por este video es para presentar la tarea de la unidad 5 de regularización. El tema es correlación y regresión, asignatura que se imparte. Esta materia es de Estadística Inferencial 1, asignatura que se imparte en el Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. El nombre del profesor, pues el profesor Juan Morales, eh, a 1 de diciembre de 2019. Vamos a pasar a al primer subtema, que es correlación. Vamos a leer las definiciones. Dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce, también se conoce como coeficiente de correlación de producto. Momento del coeficiente de correlación de producto, momento de Pearson, en honor al Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Este también tiene propiedades de coeficiente de correlación lineal R. Por ejemplo, el valor de R debe estar siempre, eso es muy importante, entre -1 y 1. Es decir, menos 1 menor o igual que R, menor o igual que 1. Ok, R debe siempre estar entre estos dos datos. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. O sea, este siempre debe ser en línea. Todo debe ser en línea. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos. Es decir, que si un valor está fuera, muy alejado de los rangos o de la mayoría o de los datos promedios, entonces este valor atípico, pues el valor de R es muy sensible, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de una manera drástica, ¿verdad? Errores comunes en las correlaciones. Se dice que un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Entonces debemos de tener cuidado con los errores. Y aquí vienen los primeros ejemplos en cómo nosotros vamos a poder interpretar algunos problemas basados en la correlación, ¿verdad? El tema que estamos hablando y el tema que empezamos a analizar. Muy bien, aquí dice que el primer problema, el primer problema dice: en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana. O sea, los investigadores obtuvieron el peso total de la basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Quiere decir que en 62 hogares tomaron toda la basura de una semana y vieron la cantidad de miembros de la familia. Y luego dice, en este problema, dice, se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal, que fue de
.758. Ese fue el coeficiente de correlación lineal que obtuvieron delimitado. Y luego dice, ¿existe evidencia? La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Explique. Bueno, pues aquí ya tenemos la correlación lineal, recordando que la correlación lineal dijimos que debe estar entre -1 y 1, ¿verdad? Lógico, este dato pues debe estar pasando por el 0, o sea, es como un parámetro. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, pues no hay correlación, ¿verdad? Y cuando tenemos un valor muy cercano al 1, en este caso, el valor es de 0.758. Si nosotros lo redondeamos, sería como 0.76. Entonces, eso quiere decir que tenemos una correlación positiva. Ahora, si fuera hacia abajo, hacia el lado negativo, pues tendríamos una correlación negativa. O si el dato estuviera muy cercano al 0, pues ahora sí que no podríamos definir nosotros si en realidad este dato es positivo o es negativo, en el sentido de que podríamos descartar alguna posibilidad de correlación lineal. Pues en este caso, el resultado de coeficiente de correlación fue de 0.76, vamos a ponerle. Este resultado está muy cercano al 1. Con ese resultado, nosotros podemos decir que la correlación es muy... podemos decir que la correlación es fuerte. No es pobre, sino es fuerte. Entre el tamaño, entre lo que nos dice la pregunta de que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura y el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, podemos decir que hay una correlación fuerte entre estos dos, entre el tamaño de la familia y el peso de la basura. Sin embargo, podemos utilizar en este caso, por ejemplo, si nosotros estuviéramos, bueno, aquí se menciona que en la prueba pues no menciona ningún nivel de significancia tampoco, así que posiblemente aquí utilizaron un nivel de significancia del 0.05%, que con un nivel de confianza del 0.95, que es el nivel más común. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, en este caso, nuestra hipótesis nula, eh, eh, fuera, por ejemplo, 1, y aquí dice que está muy cerca del 1, entonces significa que existe una correlación de hipótesis, y nuestra hipótesis eh, entonces estaríamos rechazando pues, la hipótesis alterna, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos, dice, entonces existe, entonces la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Pues claro que sí existe una correlación lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo como vimos el valor del coeficiente correlacional lineal de 0.76. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madres e hijas. Al utilizar el Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente correlacional de 0.693 según datos de la National Health Examination Survey. La pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas?
explique. Bueno, este caso es algo similar. Por ejemplo, como mencionamos en el primer ejemplo, que debemos recordar siempre que la correlación lineal, la correlación perdón, debe estar entre -1 pasando por el 0 a 1. Nosotros si vamos, al ver el coeficiente de correlación lineal, nosotros vamos a poder eh, interpretar de la manera más correcta si existe una evidencia suficientemente fuerte para, en este caso, para afirmar que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las estaturas de las hijas. En este caso, en nuestro valor de P o nuestra correlación lineal es de 0.693, ¿verdad? Podemos redondearlo a 0.70. En el problema anterior tuvimos, en el ejercicio anterior tuvimos que era de 0.76, este es de 0.70, un poquito más abajo. Pero, pero en este caso también tenemos suficiente evidencia. ¿Por qué? Porque está más inclinado hacia el 1 positivo. Es decir, si nosotros graficáramos esto, nuestra pendiente estaría en forma vertical, ¿sí? Vertical, a un ángulo más o menos de 45 grados. Eso quiere decir que, que tenemos una correlación positiva. Y cuando, y si ahora si este dato fuera un poco, o por ejemplo fuera menos 0.693, pues tendríamos una pendiente para hacia la otra dirección y nuestra correlación sería que negativa. Pero en este caso tenemos las evidencias suficientes para sustentar la afirmación de que sí existe una correlación lineal entre las estaturas de madres y las estaturas de hijas. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí dice correlación, tamaños del cerebro e inteligencia. Bueno, dice que, bueno, aquí esta prueba es más que nada de explicar si el tamaño del cerebro tiene que ver con la persona que es más inteligente. Y, y hay formas de medir el coeficiente intelectual de cada persona, ¿verdad? Pero dice aquí en este problema nos presenta que a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente CI, coeficiente intelectual de Wechsler, de un grupo de sujetos según datos de Starlib y Brain Size, Heat Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twist del tramo ATR Neurology volumen 50, número 5. La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Bueno, ahorita vimos en los dos ejercicios anteriores, bueno, podemos decir que nuestra pendiente estaba más o menos en un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Si lo trazamos en un plano cartesiano. Entonces, ahora vamos a ver a ver si qué relación hay entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual de una persona, o su inteligencia. Aquí tenemos los datos, vamos a abrirlo directamente del monitor. Okay. Vamos a abrir. Vamos a abrir nuestro archivo.
Muy bien. Aquí tenemos la información de lo que nosotros vamos a realizar en Minitab, porque ahorita lo hicimos de manera explicativa los ejercicios, pero vamos a ahora hacerlo directamente en Minitab. Por ejemplo, aquí se nos presentan los 10 datos del tamaño del cerebro, de centímetros cúbicos, este es el tamaño del cerebro, y el coeficiente intelectual de una persona, de 104, ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a nuestro menú de Minitab, irnos a estadística, vamos a irnos a estadística básica, y aquí debe haber una opción que se llame correlación, que está aquí. Vamos a darle enter. Aquí, cuando ya tenemos, vamos a ingresar nuestras variables. En este caso no importa el orden. Bueno, va a ser X y Y. Ahí tenemos tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. En este caso, pues hay dos métodos. Puede ser el método de Ergo de Spearman o correlación de Pearson, que es el que vamos a utilizar. Y vamos a representar el valor de P y vamos a darle en aceptar. Bien, vamos a analizar nuestros datos. Aquí dice que la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual o CI. Las correlaciones dice que tiene la correlación de Pearson, establece que es de 0.179 y nuestro valor de P es de 0.620. Aquí pues ya tenemos la correlación. Recordamos siempre que la correlación debe estar entre -1 a 1, pasando por el dato 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, no hay correlación, y cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como puede ser como punto 99, punto 95, quiere decir que tenemos una correlación positiva. Y cuando es al -1, tenemos una correlación negativa. Es decir, que cuando una correlación es positiva significa que un valor del eje X, por ejemplo, tenemos una correlación positiva, es decir, nuestra pendiente es un ángulo de 45 grados, significa que un valor del eje X aumenta y el valor del eje Y también aumenta. Y cuando una correlación del eje, una correlación negativa, significa que si va a aumentar uno, tiene que reducir el otro, ¿verdad? En este caso, el resultado del coeficiente de correlación fue de, aquí está, de 0.179. El resultado está muy cerca del 1. Y, perdón, aquí está, tenemos, quiere decir, en este caso, cuando tenemos, en este caso, nuestra correlación fue de 0.179, dijimos, y el resultado está muy cerca del 1, y con este resultado podemos decir que la correlación es muy pobre. Si está muy cerca del 1, pero es muy pobre. Ya que entre el tamaño del cerebro, está muy pobre para aceptar que entre el tamaño del cerebro hay una relación y el coeficiente intelectual. Sin embargo, aquí vamos a utilizar el valor de P. Aquí está el valor de P. Aquí está el valor de P, ¿verdad? Entonces, en cualquier prueba, donde no nos dé el nivel de significancia, como mencionamos hace rato, en este caso, aquí el ejercicio dice no nos da nivel de significancia, ni tampoco nos da un nivel de confianza, ¿verdad? Pero nosotros tomamos un valor de significancia
del 0.05 y un nivel de significancia del 0.05 y un nivel de confianza del 95%, que son los más comunes que se utilizan. En este caso nuestra nuestra hipótesis nuestra hipótesis nula, por así decirlo, es cero, porque aquí si estuviéramos planteando una hipótesis nula, nos diría que debería ser igual a cero, y significa que que no existe una correlación, y nuestra hipótesis alterna pues va a ser que el valor de R será diferente de 0. Por lo tanto, en este caso, el valor de P, que es de 0.620, y nuestro nivel de significancia, que fue de 0.05, para nosotros, acuérdense que nuestro nivel dice, en el tema anterior aprendimos que el valor de P debe ser menor o igual al nivel de significancia. En este caso, el nivel de significancia fue de 0.05, y como mencionamos que para nosotros rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener que el valor de nuestro resultado sea menor al nivel de significancia, pero en este caso es mayor, ¿verdad? Conclusión para este análisis que hicimos es que no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y tampoco aceptar la hipótesis alterna, ¿verdad? Entonces, aquí se presenta este tema de la correlación, pero vamos a hacer otra cosa más. En este caso vamos a hacer una gráfica para poder representar esta misma información. Bueno, para hacer la gráfica vamos a ir aquí al mismo tab, al menú, y nos vamos a ir a gráfica porque queremos representarlo de una manera gráfica. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión y vamos a darle clic ahí en gráfica de dispersión. Queremos una que sea con regresión y vamos a darle en aceptar. Muy bien. Aquí tenemos nuestras variables y y nuestras variables x. Por ejemplo, aquí en la variable y vamos a poner vamos a seleccionar el coeficiente intelectual, y en nuestra variable y en nuestra variable x queremos tener el tamaño del cerebro. Bien, ahí está. Ahí ya tenemos, y no vamos a seleccionar nada más. En etiquetas, pues como dijimos, como dijimos en el ejercicio, no nos pide un nivel de significancia. Escala, vamos a ver. Bueno, no, aquí no nos pide otra cosa. Vamos a darle en aceptar. Vamos a esperar. Bien. Ahí ya tenemos nuestra gráfica de dispersión de coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Y como podemos ver, nuestra línea ni siquiera se encuentra, como bien mencionamos, no nos dice que tengamos una evidencia fuerte. La pendiente no nos dice que está en que sea inclinada a una o a positivo o a negativo. En este caso
nuestro está más cercano a cero, es decir, está más a línea. Entonces, en este caso, la pendiente es casi cero, ¿verdad? Porque no hay correlación, no hay una correlación fuerte con una pendiente de 45 grados, más bien casi tiene una pendiente de 0 grados. Recordemos que la correlación positiva muy fuerte, pues debe estar a un ángulo de 45 en forma, de cuenta que le tuviéramos para acá, aquí, de 45 grados, así en esta forma. Pero si tuviéramos si tuviera nuestra línea una pendiente de 135 grados, tendríamos una pendiente negativa de -1 y un coeficiente de relación negativo donde una variable crece y la otra disminuye. Pero en este caso no, en este caso nuestra línea y los puntos están muy diversos. Por ejemplo, aquí tenemos, incluso no nos dice que haya una correlación, porque mira, aquí tenemos en el tamaño del cerebro, dice que tiene un coeficiente de 90. Y luego dice en el tamaño de 1050, por ahí aquí, vamos a ver este punto que está arriba. Dice que el tamaño del cerebro tiene desde 1068 y el coeficiente intelectual es de 125. Ese está grande el tamaño del cerebro. Pero aquí el tamaño del cerebro es mucho más grande. Es de 1285 y el coeficiente intelectual es de 102. Entonces, no tenemos, como conclusión, podemos decir que no tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Pues bien, eso fue todo en lo que tendría que ver con la correlación. Bien, vamos a regresar a nuestro archivo. Aquí. Entonces vamos a pasar al siguiente subtema, que es regresión. Nos pide resolver los ejercicios 6, 15 y 23 de nuestro libro de estadística. Dice definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales paralelos, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de ecuación de regresión denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y aquí está la gráfica, que es a y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y llama variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Dice, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Un diagrama de dispersión. Un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de otros puntos de datos. Sí, el valor atípico puede decirse que es el parámetro que está fuera de los límites de promedio donde están todos los demás puntos. Pongamos el ejemplo que las personas, por ejemplo, cuando salimos del trabajo y está sonando la alarma y tenemos un punto de reunión, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que todos tenemos que estar concentrados en ese punto de reunión, pero siempre hay uno que está fuera de ese punto. Podríamos decirse que él es el valor atípico porque no está cerca de la mayoría, ¿verdad? Entonces, eso podríamos decir en el caso del valor atípico. Y los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja. Definiciones. Para una respuesta de datos pareados de x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo, para calcular el residuo vamos a restar y observada menos y predicha, ¿verdad?
una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados, la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos x, y observada menos y predicha. Bien, vamos a pasar. Y aquí tenemos nuestros primeros ejemplos que vamos a realizarlos. La primera es estatura de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es de y es igual a 69.0 menos 0.0849 por x, donde x representa la estatura de la madre, según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 y la estatura media de la hija es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Bien. Ahora aquí dice, aquí vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a hacerlo directamente con la calculadora. Aquí tengo una calculadora. Aquí tengo una calculadora. Y dice que y es igual a 69.0. Esa es la ecuación de regresión. Es una ecuación que obtenemos al hacer este ejercicio experimental. Y también es el que nos da también en la teoría que nosotros aprendimos. Y aquí dice y luego dice que necesitamos restar 0.0849 y multiplicar, y vamos a multiplicar por x, ¿verdad? Aquí la pregunta es, calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas, considerando que el promedio de la estatura, la media de la estatura media de las madres es de 63.1 y la estatura media de las hijas es de 63.3. Entonces dice que sí, 63.1 de las madres y la estatura de las hijas es 63.3. Pues hay una diferencia ahí de 0.02, ¿no? Proporcional a como están la altura de las hijas. Quiere decir que normalmente las hijas están 0.2 pulgadas más altas que la madre. Entonces, pero ¿contra qué vamos a multiplicar? En este caso, dice que es por x. Y el problema nos dice donde x representa la estatura de la madre. Y aquí tenemos el problema, el ejercicio nos dice calcular la estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Entonces vamos a hacerlo por 60. Y le vamos a dar Enter. Aquí nos dan fracciones, vamos a hacerlo aquí. Dice que la estatura promedio es de 63.90. Sí, muy similar porque si tenemos un 0.3% más alto, aquí dice que está la media, que es de 63.1 de las madres y 63.3 de la hija. Entonces hay 63.1, 2, 3.2% más alto. Entonces podemos decir que la estatura predicha de una hija va a ser de, cuando la madre mida 60 pulgadas de alta, la altura de la hija va a ser de 63.90, ¿verdad?
Bien, eso es lo esa es la respuesta que tenemos al hacer este ejercicio. Realizando, pues obviamente, con la ecuación de regresión que nos proporciona el ejercicio. Muy bien, el ejercicio número 15 que nos pide resolver aquí es medidas de presión sanguínea. El ejercicio dice, calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo. O sea, que aquí dice que si la presión sanguínea sistólica del brazo es de si la presión sanguínea sistólica del brazo es de 100, quiere decir que si dice que aquí que de 102 es 175 y de 101 es 169, vamos a calcular si 100, cuánto debe ser la presión sanguínea, si predicha en el brazo izquierdo. Para esto vamos a utilizar el Minitab. Para hacer este ejercicio vamos a ir a Minitab. Muy bien, aquí tenemos nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo, ¿verdad? Y vamos aquí nomás nada más nos pide a ver si si podemos hacer la predicción en base a los datos proporcionados por el ejercicio, ¿verdad? Podemos determinar también la ecuación de lo que hicimos hace rato. Nos vamos a ir al menú estadística. En estadística nos vamos a ir a regresión. No, más bien, no vamos a hacer eso todavía. Vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Vamos a checar la correlación. Vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar brazo derecho, brazo izquierdo y le vamos a aceptar. Vamos a checar la correlación. Aquí tenemos una correlación de Pearson de .867. Puede decirse que es una correlación positiva, ya que el valor está muy cercano al 1 y es una correlación fuerte. Pongamos que en este caso nuestra pendiente estará así a un ángulo de 45 grados y el valor de P es de .057, tomando en cuenta que nuestro valor de significancia aquí sería de .05, no es menor o igual, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que nuestra hipótesis nula plantea que para nosotros poder rechazar debe ser menor, para que nosotros podamos rechazar el nulo, debe ser menor o igual a valor de significancia que sea de .05. En este caso es de .057, entonces rechazamos. Aquí en este caso podríamos nosotros rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Y determinar que hay una correlación fuerte entre esos datos. Ahora vamos a ir otra vez, ahora nos vamos a ir al menú de nuevo aquí mismo y vamos a ir al menú y vamos a seleccionar estadística, pero ahora vamos a hacer el de regresión, que es lo que implica este tema, y vamos a hacer una gráfica de línea ajustada. Vamos a darle clic aquí. Entonces aquí tenemos el brazo derecho y brazo izquierdo. En este caso vamos a hacer, en este caso el problema nos está diciendo que el brazo, calcule la mejor presión sanguínea sintónica para el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea es de 100, bueno, entonces vamos a poner aquí en el ejercicio, en el eje Y, vamos a poner el brazo derecho y en el eje X brazo izquierdo.
y queremos una regresión lineal, a opciones. Como no nos indica un nivel de significancia, vamos a utilizar un nivel de significancia del punto 0.05 y un nivel de confianza de 0.95 o 95%. Ya, vamos a aceptar, ya lo tenemos. En gráficas vamos a seleccionar que queremos las 4 gráficas en 1, ¿verdad? Ahí vamos y vamos a dar en aceptar y en aceptar. Nos va a dar estas 2 gráficas. Ok, aquí tenemos 2 gráficas, una gráfica donde nos da los residuos y otra gráfica donde nos da la gráfica de línea ajustada y nos da, tenemos, y a donde tenemos, mira, nuestra ecuación, es lo que les decía, aquí tenemos nuestra pendiente, que es una línea recta, que nos dice que tenemos evidencia fuerte para poder para poder aceptar esta pendiente que hay, que nos dice que la ecuación regresión tiene una pendiente. Aquí dice, aquí le seleccionamos, vamos a ver la pendiente. Bueno, vamos a ponerle encima. Es nuestra línea de regresión. Y dice que vamos a analizar los datos, bueno, brevemente, antes de que pasemos vamos a hacer más pequeña. Aquí está. Aquí nuestra regresión de regresión dice brazo derecho es negativo 2.33 más 0.5719 de brazo izquierdo. Aquí nos da nuestra ecuación. Nuestra ecuación de la pendiente es de 0.5719. Tenemos un R cuadrático de un R cuadrático del 66.91%. Un R cuadrático ajustado de 66.9, podemos decir que son 67% si lo redondeamos. Y aquí tenemos S de 6.5459, R cuadrado de 75.18. Tenemos un valor de P de 0.057. Significa que si tenemos una correlación muy fuerte entre la presión sanguínea del brazo derecho y la presión sanguínea del brazo izquierdo, ¿verdad? Existe una correlación muy fuerte. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con la correlación que existe, pero vamos a hacerlo de otra manera. Como por ejemplo, también podemos observar, bueno, vamos a analizar la gráfica. Aquí ya no hay más datos para analizar. Aquí está la gráfica. Nos dice bueno, aquí está la gráfica de líneas. Nuestro brazo derecho dice que menos 2.33, nuestro brazo izquierdo de 0.5719, nuestro brazo izquierdo, ¿verdad? Entonces, aquí está nuestra línea, nuestros puntos están muy correlacionados, ¿verdad? Entonces, el ejercicio pues nos plantea, nos pide una predicción en base al dato que acá nos dice que chequemos o verifiquemos que si existe que calculemos la mejor presión sanguínea sistólica predicha para el brazo izquierdo. Si la presión sanguínea
del brazo derecho es de 100, es decir, si el brazo derecho es 100, ¿cuánto será la presión sanguínea del izquierdo? Entonces vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a utilizar la ecuación que nos proporciona el ejercicio. Vamos a verlo. En este caso vamos a basarnos en ese ejercicio, en esa ecuación que nos presenta el software de Meditar. Muy bien, pero he estado observando que aquí los datos no me coinciden. Entonces vamos a hacer de nuevo el ejercicio, vamos, nomás para confirmar. Vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a regresión y vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. Seleccionamos en Y, vamos a poner brazo izquierdo, ahí está, brazo izquierdo. En X vamos a poner brazo derecho, opciones a un nivel de confianza del 95%, gráficas, igual queremos 4 en 1, vamos a aceptar, vamos a aceptar. Vamos a analizar a ver realmente si es diferente. Ok, claro que nos da diferente. Aquí tenemos, hicimos mala gráfica. Disculpa. Aquí está nuestra gráfica. Entonces aquí analizamos los datos. Aquí está. Aquí tenemos que nuestra ecuación de 43.56 y 1.315 del brazo derecho, un R cuadrado de 69.91, 66.91, el valor de P de 0.057, que igual seguimos teniendo la misma conclusión que hace rato. ¿Por qué? Porque nuestra gráfica también nos sigue teniendo un ángulo de 45 grados, eso quiere decir que la correlación es muy fuerte, ¿verdad? Aquí tenemos el R cuadrático ajustado 66.9. Entonces, aquí está la ecuación de correlación lineal. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para brazo izquierdo. Aquí tenemos una gráfica de dispersión, una gráfica de puntos, una de polígono, una de Pareto que tiene una... aquí está nuestra gráfica. Ok, y vamos a hacer la ecuación. Vamos a lo que nos pide el problema. El problema nos pide que calcular la presión sanguínea del brazo izquierdo si la presión sanguínea del brazo derecho es de 100, ¿verdad? Vamos a hacerlo directamente aquí en el WinTab, utilizando la ecuación que aquí nos pide. Dice que debe ser de 43.56 de la y vamos a sumar 43.56 del brazo izquierdo y más 1.315 del brazo derecho multiplicado por 100 que tiene el brazo derecho. Queremos calcular el brazo izquierdo, así nos dice el ejercicio. Dice que calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo, o sea, del brazo izquierdo, si la presión sanguínea del brazo derecho es de 100. Es decir, que si hubiera 100, estuviera más o menos por acá, como... Bueno, vamos a calcularlo, ¿va? A ver. Calculadora y vamos a darle igual. Nos da una fracciones, vamos a ver que sean, nos da de 175.06. Vamos a comparar con la grafiquita que nos dan aquí. ¿Okay? Nos dice que aquí dice
que si es de 79, por ejemplo, es de 144 la presión. Si es de 79, 146. O sea, va subiendo. 94, 182. 101 bajó a 169, pero es un valor atípico que no tiene tanta importancia en este sentido, este valor atípico para resolver estos ejercicios. Podemos decir que ese sería nuestro valor atípico, ¿verdad? Que se sale poquito de 169 cuando todos los demás, bueno, luego van a estar dentro de, nada más que para el consecutivo que llevaba, pues sí, está un poco medio raro. Pero aquí dice, entre 101, queremos calcular el de 100, entre 101 y 102, dice que debe ser, aquí entre 102 dice que tiene 175, entonces dice que si tiene 100, que puede estar aquí, la presión sanguínea sintólica, lo que nosotros pudimos hacer por medio ahorita de la calculadora utilizando la ecuación que nos da el software Minitab es de 175.06, es decir, está normal, o sea, tiene una, o sea, se cumple la correlación fuerte que nos indica el, el, el software de Minitab. Bien, ya dimos respuesta a esta primera. Vamos a pasar a la última. Y aquí nos dice calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. Dice, calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración del CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14. Dice, la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 Celsius. Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Vamos a utilizar el mismo software que tenemos aquí de Minitab para... Vamos a minimizar estos para que no nos estorben. Y vamos a hacer otra acá, donde diga que CO2 y temperatura. CO2 y temperatura. ¿Okay? CO2 nos dice que es de 314, 317, 314, 317, 320, 326, 320, 326, 331, 339, 331, 339, 346, 354, 346, 354, 361, 369, 361, 369 y la temperatura dice es de 13.9 grados Celsius. Catorce punto cero, 13.9, 13.1, 14.1, 14.0, 14.1, 14.0, 14.3, 14.1, 14.1, 14. Caray, porque ya terminé. Miento, aquí me hizo falta que quemar. También aquí hice malos datos. Eso me pasa por grabar en vivo. No se crea. Bien. Bien. Tenemos el CO2. Vamos a capturar el CO2.
que desde 314, 02, 317, 320, 317, 320, 326, 331, 331, 339, 346, 339, 346, 346, 354, 361, 354, 361, 354, 369, 369. Ok, regresamos allá. Vamos a ajustar la temperatura, que es de 13.9. Perdón, ¿qué dice? 13.9, 14.0, 13.9, 14.0, 13.9, 14.1, 13.9, 14.1, 13.9, 14.1, 14.0, 14.3, 14.0, 14.3, 14.1, 14.5, 14.1, 14.5, 14.1, 14.5, 14.4, 14.5, 14.4. Ahí tenemos temperaturas, ¿verdad? El ejercicio nos dice que calcule la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. Ahora, la temperatura predicha está cerca de la temperatura real de 14.5. Aquí dice, calcule la temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2, aquí está la concentración de CO2, fue de 370. Aquí dice 14, 300, fíjate, 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346, 354, 361 y 369. Y los valores dice que son 13.9, 14.0, bajó 13.9. O sea, aquí en nuestra pendiente va a estar medio rara porque aquí no está no va a ser tan lineal por los datos que estoy viendo. Y dice que aquí 300, dice porque 14, aquí baja, aquí sube, perdón, aquí vuelve a bajar 1, aquí vuelve a subir, aquí vuelve a bajar, aquí vuelve a subir, aquí vuelve a bajar, aquí vuelve a subir, aquí vuelve a subir, aquí vuelve a bajar. Entonces, si seguiré ese ritmo, entonces puede que ahí baje o que suba, pero pues va a estar así constante. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el Minitab y vamos a, bueno, primero vamos a hacer la de la correlación. Vamos a ir al menú estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Aquí pues vamos a seleccionar esos, va a ser CO2, temperatura y vamos a aceptar. Aquí está. Dice que tenemos una correlación de Pearson de 0.892 y un valor de P de 0.001. Quiere decir que si aquí si tenemos un valor de significancia del 0.05, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula. Y nuestro punto 89.2 de Pearson nos indica que tenemos una correlación muy fuerte porque se aproxima al 1, tenemos casi de 89. Entonces vamos a hacerlo vamos a verificar la regresión. Nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión
y vamos a crear una gráfica de línea ajustada. Bien, aquí vamos a seleccionar en Y, queremos que sea queremos que sea temperatura y CO2 en X. Vamos a opciones, un nivel de significancia de confianza del 95%, porque el ejercicio no nos proporciona un nivel de se me fue el nombre, pero con el nivel de confianza del 95%, que es el más común. Opciones, vamos a darle gráficas 4 en 1, vamos a darle en aceptar y vamos a darle en aceptar. Bien, aquí tenemos nuestras dos gráficas, una gráfica que dice lo que es, nos dice la línea ajustable y otra la gráfica de residuos para la temperatura. Aquí ya tenemos y vamos a analizarlo. Vamos a bajarle un poquito para que no nos estorbe y vamos a ir a nuestros datos análisis temperatura y CO2. Aquí está nuestra ecuación, nos dice que para temperatura 10.48 y para el CO2 es de 0.01092, un R cuadrado ajustado del 77.01, un R cuadrático de 79.56, nuestro valor de P que es de 0.001, que es el que vimos también ahí hace ratos cuando hicimos la correlación. Y la regresión, aquí está todos los datos y vamos a analizar la gráfica. Pues bien, aquí vemos que es muy fuerte porque tenemos el que mencionamos ratitos, que ya le mencionamos que tiene una línea muy recta a 45 grados y nuestros puntos están de forma lineal, es decir que van proporcionalmente, como le decimos, unos bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, suben, bajan. Entonces queremos saber el del último, si es que en realidad va a bajar o va a subir. Vamos a darle respuesta a la pregunta donde dice calcule la mejor temperatura. Eso ahorita lo vamos a calcular por medio de la ecuación y vamos a responder a la pregunta de la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Bueno, vamos a 14.4, 14 espera que sea 14.5, pero aquí nos dice que es de 14.5. Entonces, vamos a calcularlo, vamos a sacar nuestra calculadora. Aquí vamos a hacer con nuestra gráfica de nuestra ecuación que nos da aquí la gráfica de línea ajustada. Vamos a hacer nuestra ecuación, vamos a tomar esta ecuación que nos pide acá, que es de 10.48, perdón, más 0.01092. Eso lo vamos a multiplicar por, queremos que sea de cuánto nos pide el ejercicio. Nos dice que perdón, era 370.9. Yo le puse 370, hay que corregir eso. Bueno, de hecho bueno, está bien. Va a ser 370.9, 361, 369. Ah, ok. Pues que aquí bajó, el dato aquí bajó y por eso bajó el dato, pero 361 y luego tiene que ser 370. Bueno, vamos a verlo. Le dijimos 370.9. 370.9 y vamos a darle igual. Nos da una temperatura de 14.53, si lo redondeamos 14.50, y el ejercicio nos dice que de 14.5
Si es la temperatura predicha se acerca a real de 14.5 grados Celsius. Entonces, esto aquí ya le dimos respuesta a esto. Y pues por mi parte sería todo. Pues darle las gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar este tema de la unidad 5 de estadística inferencial 1, como lo mencioné, pues correspondiente a la asignatura de estadística inferencial 1, impartido por el profesor Juan Morales. Agradecemos todo, sería todo por mi parte y muchísimas gracias.